Diego, la idea más allá de la pandemia, pero creo, digamos, que amerita ver desde el lugar que estás las perspectivas de la agricultura familiar en esta nueva etapa. Digo nueva etapa porque es una etapa en donde ha habido un cimbronazo de los sistemas que ya conocíamos, y no solo ha habido un cimbronazo, sino también que ha habido un replanteo del rol que cumple cada cosa. El tema es que por ahí uno tiene algunas desaciertos o incertezas en cómo jugar con la agricultura familiar, el desarrollo local y los otros componentes que vienen por atrás, vistas desde un solo paradigma. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, siempre se ha visto la agricultura familiar como algo puertas de la casa para adentro, pero no se la ha visto como el gran proveedor puertas de las casas para afuera. Se la ha visto como la gran herramienta para el pequeño agricultor, pero no se ha visto como el gran sostén social y económico de gran parte de la población que no está en un sistema ni blanco, ni gris, ni de ningún color. Entonces, vos que venís trabajando, me gustaría, y que estás en un lugar en donde te permite opinar acerca de las políticas públicas, me gustaría mucho tu mirada. Tu mirada, digamos, desde un rol que puede ser institucional, pero también tu mirada desde tu experiencia personal. Yo creo que a esta altura, digamos, uno quiere dejar lo mejor que uno tiene, o al menos lo mejor que uno ha recibido a lo largo de los años. Así que, bueno, te escuchamos atentamente. Definitivamente, Maggie, la agricultura familiar es un actor gravitante, relevante del agro argentino, ¿no? No solamente el agro argentino, sino también latinoamericano y hasta te diría mundial. En nuestro caso, el caso argentino, dominado más bien por la imagen de la pampa húmeda, ¿no es cierto?, de ese tipo de productores muy competitivos y concentrados, quedaron invisibilizados durante décadas, ¿no? Sin embargo, como vos sabés, en el NOA y en el NEA representan el 80% del total de productores. Ahí nomás recorrer la quebrada de Humahuaca, ves la producción hortícola de agricultores familiares que abastecen a los mercados del Gran Córdoba, de Buenos Aires, por qué no también de Tucumán. Y hace aproximadamente unos 15 años empezamos de distintas instituciones públicas y del gobierno nacional a prestarle atención, forzados un poco también por las propias organizaciones que empezaban a surgir, y empezamos también a trabajar en la determinación de cuáles son sus demandas y las necesidades de políticas públicas ad hoc, ¿no es cierto? Bueno, fuimos conquistando espacio con el empuje de las organizaciones, se llegó a tener en el gobierno anterior, el primer gobierno kirchnerista, una Secretaría de Estado de Agricultura Familiar, que finalmente derivó en una ley de agricultura familiar, de reparación histórica, que recién después de 4 años de gobierno macrista y que retoma este gobierno nuevamente, está en vías de ser reglamentada, ¿no es cierto? Que le va a dar, algunos artículos ya están hasta viejos, hay que revisar también porque han pasado 4 años, pero las bases están muy claras. En este sentido, el mundo también prestó atención a la agricultura familiar. El 2014 fue el año de la agricultura familiar decretada por las Naciones Unidas, y ahora estamos transitando el diseño de la agricultura familiar, ¿no? Con una serie de indicaciones, y hay cierta... en todos los gobiernos está claro que la agricultura familiar es el gran actor, como bien decías vos en el intercambio que tuvimos recién, para alimentar a nuestras sociedades, y además para conservar a la gente en el campo y generar justamente empleo y factores de desarrollo local. Es un actor, en definitiva, trascendente. Y en nuestro caso, en nuestro país, en los últimos 4 años ha habido realmente procesos organizativos muy interesantes a nivel de la agricultura familiar. Han surgido con mucha fuerza, o por lo menos visibilidad, organizaciones muy potentes, con formas de reclamo muy originales, como los verdurazos, ¿no es cierto?, que se estuvieron dando durante los años anteriores,
donde aparece la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, el MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, bueno, una serie de organizaciones con reivindicaciones muy fuertes, pero no solamente con reivindicaciones, sino también con procesos organizativos contundentes, con formas de comercialización muy interesantes, y que yo te diría que van más rápido que el Estado. Trabajando en una institución como el INTA, la verdad que la UTT y el MT han avanzado en procesos de implementación de medidas agroecológicas, tienen más de 300 hectáreas en el caso de la UTT, ya en procesos agroecológicas. En este momento estamos acompañando también a la UTT en un sistema participativo de garantías. Ellos van a certificar su producción como participativa, han abierto innumerables sitios de venta, tienen un mercado mayorista en Avellaneda, una estrategia de bolsones y van por las compras públicas, ¿no? Es el gran desafío que ahora... Sí, te dejo. Ahora, por ahí el gran paso que nos falta es que eso se traslade a la mesa y que como gran vertebrador y articulador se visibilice a través de la cocina. Me gustaría saber tu opinión, porque en realidad, a la par que tenemos todos estos procesos que van avanzando, también tenemos, digamos, chicos subnutridos, tenemos problemas de alimentación serios, no porque no haya, sino porque estamos consumiendo mal. Entonces, por eso te decía que quizás el énfasis que uno a veces le da a la cocina de pensar, digamos, como algo aparte de la cultura alimentaria o de la disociación de la visión integral del cambio estructural que tiene que haber en las mesas, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué rol crees que ocupa la cocina? ¿Cómo crees que esto se puede traducir en un cambio de cultura alimentaria y realmente en una toma de decisión individual y colectiva que haga posible que la agricultura familiar se visibilice como el gran proveedor que lo es? No, estamos totalmente de acuerdo en esto, Maggie. Y también hay un gran trabajo que hacer en cuanto a una alimentación saludable, ¿no? Porque también pasa por ahí, tenemos gran parte de población que tiene acceso con normalidad a alimentos porque puede pagarlo y sin embargo tiene problemas de obesidad muy, muy graves por una alimentación que justamente no es saludable. Hay varias cuestiones que romper y varias políticas públicas que creo que hay que implementar, ¿no es cierto?, en este sentido. Todos los espacios públicos, las escuelas, los hospitales, todo lo que tiene que ver, hacen compras públicas, ¿no es cierto? Retomo lo de las compras públicas para darte algún ejemplo que vos conoces perfectamente y que habla de esto, de la alimentación. Escuelas perdidas en el medio de los cerros, etcétera, etcétera, que reciben recursos de los ministerios públicos para proveer los alimentos. No están dadas las condiciones, ¿no?, reglamentarias para que la producción de esas familias que envían a sus hijos a esa escuela, que producen alimentos de mucha calidad, en muchos casos como papas andinas, quinoa, zapallo, carne, puedan comercializar, por ejemplo, en esas escuelas. Y terminan, ¿no?, muchas veces los directores de esta escuela comprando en los supermercados importantes. Y esto se ve replicado en las compras en todo el país, en las compras del ejército, en la compra de los hospitales, en las compras de comedores para municipios, y sigue siendo una alimentación basada, como bien decías vos, en hidratos de carbono en mayoría de los casos, fideos, o algunos cereales como arroz, polen, etcétera, etcétera. Ahí hay un gran aporte para hacer desde las cocinas regionales, desde el aporte de muchos alimentos tradicionales, regionales, que nombrábamos recién a la quinoa, a la papa andina, otras especies hortícolas que no son muy conocidas por aquí en el mercado urbano, pero que están ocupando espacio, y donde hay que rescatar todo esto, y hay que rescatarlo en clave nutricional y de soberanía alimentaria, ¿no es cierto? O sea, definiendo con las comunidades, con los actores destinatarios, cuáles son esos platos nutricionales que ellos desean también comer y que hacen a su cultura y a su identidad.
Este es un gran desafío que va a llevar tiempo y que algunos visionarios han tomado y están trabajándolo, en el caso de ustedes, los cocineros del Iberá, agricultores familiares con una estrategia no solamente turística, sino también de una oportunidad de acercar alimentos de muy buena calidad que hacen a la tradición y el aprovechamiento de estos alimentos que han sido producidos localmente de generación en generación. Pero sí, yo creo recién... que Dale. en esta etapa, Diego, para mí en lo personal, digamos que vos sabés que me apasiona la cocina, pero no solo desde una pasión lúdica, sino desde una pasión que tiene que ver con lo cotidiano y con lo que va a ser realmente que esto se pueda afianzar en las políticas públicas. Yo creo que por ahí, por ejemplo, el ver que el INTA, que es una institución que tiene tanta trascendencia histórica, tenga un programa del territorio al plato, que se esté trabajando con el valor agregado de los productos, que la cocina pase a ser no aquello que era un oficio utilitario únicamente, sino que ocupe un lugar en donde medular, sea en la promoción de los productos, en la promoción también del qué sembrar, del cómo comer. Me gustaría saber, por ejemplo, o me gustaría tu opinión, ¿cuáles son los caminos que ves para que se pueda dar esa transversalidad? Porque hasta ahora somos poco conscientes que lo que se produce en el campo es lo que ponemos en la mesa. Tenemos una disociación bastante rara, hemos perdido hasta la perspectiva de, por ejemplo, en qué época se produce qué para comerlo. Entonces, me gustaría que desde el lugar en que estás, y un poco ya cerrando y agradeciéndote tu gran aporte, este foro virtual de cocina, como te explicaba anteriormente, ha sido un poco visibilizar cómo estamos comiendo cada uno en su lugar, sin movernos, pero cómo estamos haciendo. Y la verdad que te digo que ya en la medida que vayan pasando los días te vas a dar cuenta que no es que somos ricos, somos millonarios de productos. Productos que no solo no los conocemos, sino que ni sabemos que existen. Y en esto, por ejemplo, la cocina es la encargada más amorosa de visibilizarnos. Así que bueno, ¿qué rol, cómo le ves la perspectiva esta para hacer un puente de verdad? Porque por ahí, en términos de producción y consumo, no sé si estamos con la visión integral. ¿Vos qué opinás? Quizás yo lo digo desde este lugar, en donde por naturaleza nosotros sí lo tenemos integrado, pero yo desde este lugar miro que por ahí en las ciudades o en las áreas suburbanas cuesta un poquito más. ¿Cómo lo ves vos? No, coincidiendo con vos, Maggie, teniendo el país que tenemos, con la diversidad ambiental, con la diversidad de suelos, de climas, no hay ningún motivo para que tengamos la cantidad de gente pobre y en condiciones de subalimentación como tiene este país, ¿no? Eso está clarísimo y acá hay que hacer un esfuerzo muy grande tanto en términos de políticas públicas redistributivas para que todos tengamos acceso, en principio, a satisfacer condiciones de seguridad alimentaria y luego avanzar en procesos de soberanía, un concepto mucho más profundo, ¿no es cierto? Lo cierto es que, mira, 4 años gestionando el programa Pro Huerta, vos sabés que su programa tiene 30 años, y que facilita, por ejemplo, que la población vulnerable, urbana y perurbana y la agricultura familiar pueda acceder a semillas para realizar su huerta. Y cuando vos ves esa huerta, el aprovechamiento de esas 14 especies en la cocina se reduce solamente a 4 especies. ¿Sí? Acelga, perejil, lechuga y tomate, y no mucho más. El resto o no las conocen, el zapalcito tronquero, el zucchini. Bueno, hay un trabajo de educación también asociado a los más jóvenes, a los chicos, en escuelas, a las cocinas de esas escuelas donde participan los chicos, tratando de motivar el aprovechamiento integral de esta diversidad de especies que todavía
se ha hecho tibiamente, pero que no ha sido tomado como una política pública por provincias. O sea, si vos recorres las provincias que solemos conocer, no hay una política estratégica de alimentación consciente y saludable para la sociedad, ¿no? Y ahí creo que ese ligado a los procesos productivos de la agricultura familiar es un componente clave, ¿no? No solamente producir los alimentos, sino también las diversas formas en que podemos combinarlos, en que podemos cocinarlos, como vos decías, para que se conviertan realmente en alimentos nutritivos que está necesitando la sociedad. Y en ese camino hace falta todavía recorrer. Hay muchas experiencias como la que ustedes están haciendo que me parece que son bandera, ¿no? Donde varios están reflejándose, pero todavía creo que la agricultura familiar y sus organizaciones vienen en esto que nadie le ha regalado nada a la agricultura familiar, ¿no? La agricultura familiar viene conquistando sus espacios mediante lucha, visibilización, etcétera, etcétera, y el apoyo obviamente de compañeros que trabajan en instituciones, en gobiernos municipales, en gobiernos provinciales, que vienen visibilizando esto y llevando adelante propuestas. Así que en este sentido, sí creo, como te decía anteriormente, que hay un gran trabajo para hacer, que faltan políticas públicas de todo índole, municipal, provincial y nacional, para que podamos tener estrategias realmente efectivas, trabajadas con las comunidades, ¿no? Y sus organizaciones, para que esto de una alimentación realmente saludable, consciente, propia del territorio y de sus producciones pueda ser efectivamente implementada. Sí, yo creo que también se abre un gran espacio para el área comunicacional, ¿no? A mí la posibilidad de ver esto, de la virtualidad, o visibilizar esto que por ahí uno a través de imágenes, creo que también tenemos que enfocar nuestro gran trabajo en comunicar por todos los medios que puedan, digamos, los jóvenes, los niños, porque suponte, el otro día yo hacía un trabajo con chicos acá, y hay muchos chicos que no saben en qué época sale la zanahoria, no saben por ahí, pero no porque no quieran saberlo, sino porque en realidad en la ciudad se pierde la perspectiva de ese vínculo, esa zanahoria en algún punto y aún en las condiciones que fue producida. Entonces me parece que también, digamos, en estas áreas que por ahí nosotros no somos muy duchos, porque como agrónomos nos quedamos en un lado o en el otro, también hay que establecer alianzas, y en eso creo que ustedes tienen a la vanguardia. Me gustaría que en nombre del INTA nos digas, porque he visto muchos libros disponibles para niños, para procesados, para el resto de Latinoamérica, cuál es la página web y si son gratuitos los libros y todo eso, porque he visto que tienen una bibliografía amplia, vasta y generosa. Sí, tenés razón, Maggie. Mirá, en algún momento era un ejemplo en Francia, ¿no? Le preguntaban en la escuela a los chicos que dibujaran una gallina y dibujaban una gallina, un pollo pelado tal cual venía del supermercado. Esto mismo nos está pasando a nosotros, ¿no? En este momento. Varias décadas después, pero estamos llegando a lo mismo, a una población que no sabe de dónde vienen los alimentos, ¿no? Que no tiene idea de dónde vienen los alimentos ni cómo se producen. Hemos trabajado mucho con chicos, tenemos un área que se llama INTA Chicos, dentro del INTA, y todos los productos de nuestra institución son gratuitos para su descarga. La página es www.intagobar, y allí pueden descargar toda la bibliografía, y la que no la puedan descargar simplemente solicitándola. Hay un 0800 también, tenemos una agencia virtual de extensión, que con el teléfono ustedes pueden descargar la app, se llama Agencia Virtual, la descargan y pueden hacer consultas en donde se encuentren del país, y estas son dirigidas a los especialistas institucionales. Así que siempre intentando estar cerca de los productores, de la sociedad, y bueno, y a las expectativas de poder acompañarlos en las cuestiones que requieren. Te agradecemos un montón. Para nosotros es muy importante. Este foro intenta convocar a las voces que más allá de la experiencia tienen la vocación de servicio en la piel, como sabemos de tu compromiso con la agricultura familiar,
y también intenta, digamos que desde las instituciones, universidad y el INTA, como el resto, los municipios, sepan que estamos a su disposición para brindar un servicio. Así que te agradezco profunda y enormemente tu predisposición, y bueno, ya te estaremos mandando el viernes, creo que va esta conversación, para difundirla. Y quiero que sepas que hay mucha gente de Latinoamérica que nos ha preguntado casualmente por las publicaciones. Así que también orgullosa de que nuestro país tenga toda esta serie de instrumentos que le puedan servir al resto, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, te agradezco de todo corazón, y bueno, ya nos tomaremos un mate, aunque sea cada uno con su termo, pero al mate al fin. Gracias, Maggie, a vos por la invitación y felicitaciones, ¿no? Porque realmente lo que vos venís haciendo desde hace muchísimos años también, recorriendo este camino desde el interior profundo y llegando a Buenos Aires y demostrando también aquí en las grandes ciudades el aporte que hace el interior, y que este país no termina en la General Paz, como decimos, ¿no? Es esa gran autopista que rodea la ciudad de Buenos Aires. Así que, Maggie, siempre a disposición, y los felicito por lo que están realizando. Muchísimas gracias.